Estaba ahí, observando a Sofía mientras las lágrimas caían en silencio por sus mejillas cuando supe que había llegado el momento de intervenir. Ella no podía verme todavía, pero yo podía sentir cada latido de su corazón asustado, cada palabra hiriente que atravesaba su alma como vidrios rotos, cada pensamiento de soledad que la envolvía en ese patio de recreo que se había convertido en su propio infierno personal. Caminé descalzo entre los niños que reían y señalaban, invisible para todos ellos, hasta llegar junto a esta niña de 7 años que llevaba toda su vida atrapada en el silencio. Sofía no sabía que su vida estaba por cambiar para siempre, pero yo sí lo sabía. Siempre lo había sabido. El sol de mediodía caía brutal sobre el patio de la escuela primaria Benito Juárez en Coyoacán. Podía sentir cómo el calor se mezclaba con la vergüenza que ardía en el pecho de Sofía, cómo el ruido de las risas de los otros niños se volvía un rugido ensordecedor en sus oídos. Diego, un niño de 9 años con playera del América, lideraba el grupo de 5 niños que formaban un círculo alrededor de ella. Pude ver en sus ojos esa crueldad particular que nace cuando los niños aprenden a lastimar antes de aprender a amar. La maestra Gabriela estaba recargada contra la pared del edificio, a unos 20 metros de distancia, con su celular en la mano. Podía escuchar sus pensamientos, justificándose a sí misma que no era su responsabilidad, que Sofía siempre había sido así, que de todas formas la niña nunca se quejaba. Nunca se quejaba porque nunca podía hablar. El director Morales observaba desde su ventana en el segundo piso, negando con la cabeza como quien ve un problema que prefiere ignorar. Había visto esta escena repetirse demasiadas veces en los últimos 2 años. Sofía apretaba contra su pecho una pequeña muñeca de trapo que su abuela le había hecho antes de morir. Era lo único que llevaba al recreo cada día, su único consuelo en medio del rechazo constante. Diego se acercó más, arrancándole la muñeca de las manos mientras los otros niños aplaudían y gritaban. Vi cómo algo se rompía dentro de ella en ese momento, no por la muñeca, sino porque era la confirmación de que estaba completamente sola, de que nadie vendría a defenderla, de que su silencio la había convertido en invisible para todos los adultos que debían protegerla. Coloqué mi mano sobre su hombro, aunque ella aún no podía sentirla físicamente. Le susurré palabras que su corazón podía escuchar, aunque sus oídos no las captaran todavía. Y entonces, en medio de ese caos de burlas y abandono, Sofía hizo algo que yo había estado esperando desde el principio de los tiempos. Levantó sus ojos al cielo, directamente hacia donde yo estaba parado en lo invisible, y en sus labios temblorosos apareció una sonrisa. Una sonrisa que no tenía ningún sentido en medio de tanto dolor, pero que lo tenía todo para mí, porque yo sabía lo que estaba por suceder. Me arrodillé frente a ella, permitiendo que mis rodillas tocaran el concreto caliente del patio, y en ese momento decidí que era hora de que me viera. Dejé que el velo entre lo invisible y lo visible se corriera apenas lo suficiente para que sus ojos pudieran encontrar los míos. Vi cómo sus pupilas se dilataban de sorpresa, cómo su respiración se detenía por un segundo completo, cómo todo su cuerpo pequeño se tensaba ante la presencia de alguien que no debería estar ahí, pero que de alguna forma siempre había estado. Extendí mi mano y toqué suavemente su mejilla húmeda, secando una lágrima con mi pulgar. Sentí como un escalofrío recorría todo su cuerpo, no de miedo sino de reconocimiento, como si cada célula de su ser supiera quién era yo antes de que su mente consciente pudiera procesarlo. Los gritos de Diego y los otros niños continuaban alrededor de nosotros, pero para Sofía y para mí, el mundo entero se había reducido a ese espacio de medio metro entre nuestros rostros. Sonreí y le hablé en voz baja, sabiendo que ella me escucharía aunque nunca antes hubiera escuchado a nadie con tanta claridad. Hola, Sofía Guadalupe Méndez Carrillo. Vi cómo sus ojos se abrían aún más al escuchar su nombre completo. Fue ese nombre que ella misma nunca había podido pronunciar en voz alta, ese nombre que los doctores le habían dicho a su madre que quizás nunca saldría de sus labios. Pero yo lo conocía. Conocía cada letra, cada sílaba. Cada vez que su madre lo había llorado en la oscuridad de su habitación, preguntándose por qué su hija había nacido sin voz.
Sé que nunca has podido hablar, continué, manteniendo mi mano sobre su mejilla. Sé que cuando tenías 3 años, tu mamá te llevó a 17 doctores diferentes en la Ciudad de México buscando una respuesta. Sé que el último doctor, el del hospital infantil, le dijo que no había nada físicamente mal en tus cuerdas vocales, que simplemente tu cerebro no enviaba las señales correctas y que probablemente nunca lo haría. Pude sentir cómo todo su cuerpo temblaba ahora, no solo de sorpresa, sino de algo más profundo, algo que rozaba el terror y la esperanza al mismo tiempo. Nadie más que su madre y los doctores conocían esos detalles. Nadie en la escuela sabía de esos 17 médicos, de esas noches en sala de espera, de esas pruebas que no mostraban nada malo, pero tampoco ofrecían ninguna solución. Conozco algo más. Sofía, le dije acercándome un poco más, permitiendo que viera en mis ojos la profundidad de lo que sabía. Sé que hace 4 meses, en la noche del 23 de abril, estabas sentada en tu cama con tu abuela Rosa, y ella te dijo algo antes de cerrar los ojos por última vez. Vi cómo las lágrimas comenzaban a brotar de nuevo, más abundantes ahora, porque estaba tocando el lugar más sagrado y más doloroso de su corazón. Te dijo: mi niña hermosa, no importa que no puedas hablar con la boca, Dios te escucha con el corazón, y un día, cuando más lo necesites, Él te va a dar las palabras que necesitas decir. Sofía se llevó las manos a la boca, sus ojos llenos de lágrimas que ahora caían sin control. Nadie había estado en esa habitación, excepto ella y su abuela. Su madre había salido por un café justo antes de que la abuela Rosa pronunciara esas últimas palabras. Era un secreto que Sofía guardaba como un tesoro. Las últimas palabras que la única persona que realmente la entendía le había regalado antes de partir. Y ahora un extraño de túnica blanca y ojos que parecían contener todo el amor del universo conocía ese secreto imposible. Me puse de pie lentamente, sin dejar de mirarla, y extendí mi mano hacia ella. Ven conmigo, Sofía, solo por un momento. Hay algo que necesito mostrarte. Ella dudó, mirando alrededor del patio donde Diego seguía riendo con su muñeca en alto, donde la maestra Gabriela seguía sin voltear, donde todos seguían sin verme a mí parado ahí en medio de todo. Pero entonces algo en sus ojos cambió. Una decisión se tomó en lo profundo de su ser y colocó su mano pequeña y temblorosa en la mía. El calor que sintió fue inmediato, como si hubiera tocado luz líquida, como si cada terminación nerviosa de su cuerpo despertara por primera vez en su vida. Caminamos juntos 3 pasos hacia un lado, y aunque seguíamos en el mismo patio físicamente, era como si hubiéramos entrado en un espacio diferente, un lugar donde el ruido de las burlas se volvía distante, y lo único que importaba era lo que estaba por suceder entre nosotros dos. Sofía, le dije, arrodillándome de nuevo para estar a su altura. ¿Sabes por qué puedo escucharte aunque no hables? Ella negó con la cabeza, sus lágrimas todavía cayendo, pero con una expresión diferente ahora, una mezcla de confusión y curiosidad. Porque yo creé tu voz mucho antes de que tú nacieras. La escucho todo el tiempo. Cada pensamiento que tienes es como una canción para mí. Y hoy, mi pequeña, ha llegado el momento de que el mundo también la escuche. Ella retrocedió un paso, negando con la cabeza frenéticamente, señalando su garganta con desesperación. Pero yo sonreí y coloqué mi mano sobre su corazón. No con las palabras que conoces, Sofía, con algo mucho más hermoso. Pude ver en sus ojos no solo miedo, sino esa forma particular de dolor que nace cuando alguien ha deseado algo tan intensamente, durante tanto tiempo que ya ni siquiera se atreve a esperarlo. Era la desesperación de quien ha gritado por dentro 1000 veces sin que nadie escuche, de quien ha soñado con decir te quiero a su mamá en voz alta, de quien ha imaginado cantar las mañanitas en el cumpleaños de alguien, pero siempre en silencio, siempre atrapada detrás de un muro invisible que nadie más podía ver, pero que ella sentía cada segundo de cada día. Me senté en el suelo del patio, cruzando las piernas, y le hice señas para que se sentara frente a mí. Ella obedeció lentamente, todavía temblando, todavía con lágrimas corriendo por sus mejillas. Tomé sus 2 manos pequeñas entre las mías y las sostuve con firmeza pero con ternura. Podía sentir su pulso acelerado.
Podía sentir cómo su corazón latía tan fuerte que parecía que iba a salirse de su pecho. Sofía Guadalupe Méndez Carrillo. Repetí su nombre completo de nuevo, y esta vez vi cómo cada sílaba la golpeaba como una ola de emoción. Conozco muchas cosas sobre ti. Conozco que en este momento estás asustada porque estos niños se burlan de ti y nadie te defiende. Asentí hacia donde Diego seguía jugando con su muñeca y vi cómo ella bajaba la mirada con vergüenza. Pero conozco algo más profundo. Conozco que hace 2 años, cuando entraste a primero de primaria, había una niña llamada Valeria que quería ser tu amiga, pero tú te alejaste porque tenías miedo de que también se burlara de ti cuando descubriera que no podías hablar. Vi cómo su cuerpo se tensaba al recordar ese momento, cómo el arrepentimiento cruzaba su rostro. Era verdad y ella lo sabía. Valeria le había sonreído el primer día de clases. Le había ofrecido compartir sus colores, pero Sofía había negado con la cabeza y había corrido a esconderse en el baño. Nunca nadie supo de ese momento, ni siquiera su madre. Era una de esas pequeñas tragedias invisibles que solo Dios y el corazón de un niño conocen. Pero hay algo aún más profundo que conozco. Sofía, continué apretando sus manos un poco más fuerte, preparándola para lo que venía. Conozco que cada noche, antes de dormirte, le pides perdón a Dios por ser como eres. Le pides perdón por no poder hablar. Le pides perdón por hacer sufrir a tu mamá. Le pides perdón por existir de esta manera. Vi cómo sus ojos se abrían enormes, cómo todo su rostro se descomponía, porque estaba tocando el centro exacto de su dolor, el pensamiento más oscuro y más secreto que guardaba en lo más profundo de su alma. Y lo peor de todo es que piensas que Dios no te escucha, que si te escuchara ya te habría arreglado, que tu silencio es un castigo por algo que hiciste mal aunque no sabes qué. Las lágrimas, que habían estado cayendo en silencio, se convirtieron en sollozos. Pero estos sollozos eran diferentes. Venían de un lugar tan profundo que su cuerpo entero se sacudía con cada uno. Eran lágrimas que había guardado durante años, lágrimas que nunca había podido expresar completamente porque no tenía palabras para acompañarlas, lágrimas que habían estado atrapadas en su pecho como piedras pesadas que la ahogaban cada día un poco más. La jalé hacia mí y la abracé contra mi pecho, sintiendo cómo todo su cuerpecito de 7 años temblaba sin control. Acaricié su cabello negro y liso mientras ella lloraba, mientras cada sollozo silencioso salía como un grito que había esperado demasiado tiempo para ser liberado. Podía sentir su dolor como si fuera mío, porque en realidad lo era. Cada vez que ella había llorado en su habitación, yo había llorado con ella. Cada vez que se había sentido invisible, yo había estado ahí viéndola con todo el amor del universo. Cada vez que había pedido perdón por existir, mi corazón se había partido en 2. Escúchame bien, mi niña hermosa, le susurré al oído mientras seguía llorando. Tu silencio nunca ha sido un castigo. Tu silencio ha sido una preparación. He escuchado cada una de tus oraciones silenciosas. He contado cada lágrima que has derramado. He guardado cada palabra que has querido decir, pero no has podido. Y hoy, en este día, en este momento exacto, voy a responder todas esas oraciones de una manera que nunca imaginaste. Ella se separó de mí apenas lo suficiente para mirarme a los ojos. Su rostro empapado, su nariz roja, sus labios temblando. Había una pregunta en sus ojos, una pregunta que no necesitaba palabras. ¿Quién eres tú? ¿Cómo sabes todo esto? ¿Por qué estás aquí? Sonreí y limpié sus lágrimas con mis pulgares una por una, con todo el cuidado del mundo. Yo soy quien escuchó cuando tu abuela Rosa me pidió que cuidara de ti antes de partir. Yo soy quien ha estado contigo en cada noche oscura, cuando pensabas que estabas completamente sola. Yo soy quien puso en tu corazón el deseo de cantar, aunque nunca hayas podido hablar. Me acerqué más, hasta que nuestras frentes casi se tocaban. Y yo soy quien va a usar tu silencio para crear la canción más hermosa que esta escuela haya escuchado jamás. Vi cómo sus ojos se llenaban de algo nuevo ahora, algo que no era solo lágrimas, sino esperanza mezclada con terror. Esperanza porque mis palabras tocaban el deseo más profundo de su alma. Terror porque si esto no era real, si era solo otro sueño cruel, no sabía si su corazón podría soportarlo. Coloqué mi mano sobre su corazón de nuevo
y cerré los ojos. Respira hondo, Sofía. Lo que voy a pedirte va a requerir más valor del que jamás has necesitado. Pero yo estaré contigo en cada segundo. ¿Confías en mí? Ella dudó, su cuerpo todavía temblando, pero entonces lentamente asintió con la cabeza. Era un sí pequeño, frágil, lleno de miedo pero también lleno de fe del tamaño de una semilla de mostaza. Y eso era todo lo que yo necesitaba. La sostuve de las manos y le hice una señal para que se sentara más cómodamente. Necesitaba que me contara su historia, no porque yo no la conociera, sino porque ella necesitaba sacarla de su pecho. Necesitaba que alguien la escuchara de verdad. Con atención completa, sin interrupciones, sin juicios, le señalé mi corazón y luego el suyo, indicándole que podía hablarme con sus pensamientos, con sus gestos, con sus ojos. Y ella entendió. Comenzó despacio con las manos temblorosas, señalando su garganta primero. Pude escuchar sus pensamientos, como si fueran palabras claras en el aire. Me contó cómo, desde que tenía memoria, había notado que era diferente. Los otros bebés lloraban, gritaban, balbuceaban. Ella solo abría la boca en silencio. Su madre, Patricia, pensó al principio que era una niña tranquila, una bendición. Pero cuando cumplió 1 año, y no había dicho ni mamá ni papá, el miedo comenzó. Vi cómo sus manos se movían nerviosamente mientras recordaba las visitas al doctor. La primera doctora le revisó la garganta, las cuerdas vocales, todo parecía normal. Le dijeron a su madre que algunos niños tardaban más. Pero cuando cumplió 2 años y seguía sin emitir ningún sonido, ni siquiera un gemido cuando se caía, supieron que era algo más serio. Los doctores se multiplicaron. Hospital tras hospital, estudio tras estudio, radiografías, resonancias magnéticas, terapias del lenguaje que no servían para nada. Porque el problema no era que no supiera hablar, sino que su cerebro simplemente no activaba esa función. Pude sentir la frustración en su pecho al recordar las terapias. La terapeuta, una mujer llamada Laura que olía a lavanda, le ponía objetos adelante y le pedía que dijera sus nombres. Pelota, muñeca, perro. Sofía abría la boca, sentía que su mente gritaba las palabras, pero nada salía, ni un susurro, ni un sonido, solo aire. Después de 6 meses, Laura le dijo a su madre con lágrimas en los ojos que no había nada más que pudiera hacer. Entonces Sofía señaló hacia el cielo, y entendí que quería hablarme de su abuela Rosa. Sus ojos se llenaron de lágrimas de nuevo, pero estas eran diferentes, mezcladas con amor y dolor al mismo tiempo. Rosa había sido la única persona en el mundo que nunca la había tratado como si estuviera rota. Nunca había intentado arreglarla. Simplemente la amaba exactamente como era. Me mostró con sus manos cómo su abuela le enseñó a comunicarse de otras maneras, con dibujos, con señas que inventaban juntas, con miradas. Rosa le decía que las palabras eran solo una forma de comunicación, pero que el amor se podía sentir de 1000 maneras diferentes. Le enseñó a hacer la muñeca de trapo que Diego ahora tenía en sus manos crueles. Pasaban horas juntas en silencio, pero era un silencio lleno, cómodo, sagrado. Tu abuela entendía algo que muy pocas personas entienden, le dije suavemente, mientras ella me mostraba todo esto con sus gestos y sus pensamientos. Entendía que el silencio no es ausencia. El silencio puede ser la forma más profunda de presencia. Cuando todo el ruido del mundo se detiene, es cuando realmente puedes escuchar lo que importa. Vi cómo asentía con fervor, porque eso era exactamente lo que su abuela le había enseñado. Pero entonces su rostro cambió, se oscureció, y supe que estábamos llegando al momento que lo había cambiado todo. Señaló su corazón y apretó el puño sobre él, mostrándome dolor físico. Abril 23, la noche que su abuela murió. Rosa había estado enferma durante meses, cáncer que se había llevado su cuerpo poco a poco, pero nunca su espíritu. Esa noche, Sofía estaba sentada en la cama junto a ella, sosteniendo su mano arrugada y suave. Su madre había salido solo 5 minutos para tomar un café, agotada después de semanas sin dormir bien. Y en esos 5 minutos, Rosa abrió los ojos una última vez. Pude ver la escena completa en los recuerdos de Sofía, como si estuviera ahí. Rosa le acarició el rostro con ternura y le dijo con voz débil pero clara: «Mi niña hermosa,
No importa que no puedas hablar con la boca. Dios te escucha con el corazón. Y un día, cuando más lo necesites, Él te va a dar las palabras que necesitas decir. Luego le cantó suavemente el principio de una canción que Sofía nunca había escuchado antes, una melodía extraña y hermosa que no parecía de este mundo. Rosa solo alcanzó a cantar 3 líneas antes de que sus ojos se cerraran para siempre. Sofía había gritado por dentro. Había querido llamar a su madre. Había querido gritar: espera, no te vayas. Pero solo pudo quedarse ahí, muda, sosteniendo la mano de su abuela mientras se enfriaba. Cuando Patricia regresó 2 minutos después, ya era tarde, y Sofía cargó con la culpa de no haber podido pedir ayuda, de no haber podido despedirse con palabras, de no haber podido decirle te amo en voz alta una última vez. Por eso pides perdón cada noche, le dije, y vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas frescas, porque sientes que si hubieras podido hablar, tu abuela tal vez seguiría viva. Si hubieras podido gritar, tu mamá habría regresado a tiempo. Si hubieras tenido voz, podrías haber dicho todo lo que sentías. Ella asintió con desesperación, sollozando de nuevo, porque había puesto en palabras el pensamiento que la perseguía cada noche. El peso que cargaba en su pecho de 7 años y que era demasiado grande para alguien tan pequeño. Me acerqué y tomé su rostro entre mis manos con toda la ternura del universo. Escúchame bien, mi amor. Tu abuela no murió porque tú no pudieras hablar. Ella partió porque su tiempo en la tierra había terminado, y lo hizo sabiendo que tú estarías bien, sabiendo que yo cuidaría de ti, sabiendo que un día se cumpliría la promesa que te hizo. Limpié sus lágrimas con mis pulgares. Y ese día es hoy, Sofía. Hoy vas a entender por qué naciste en silencio. Hoy vas a descubrir que tu voz siempre estuvo ahí, solo esperando el momento perfecto para salir. Y cuando salga, va a ser tan hermosa que hasta el cielo se detendrá para escuchar. Me puse de pie y extendí mi mano hacia ella una vez más. Sofía la tomó sin dudar esta vez, con más confianza, aunque todavía podía sentir el temblor en sus dedos pequeños. La ayudé a levantarse, y caminamos de regreso hacia donde Diego y los otros niños seguían riendo, donde la muñeca de trapo yacía ahora tirada en el suelo, olvidada y pisoteada. Podía sentir cómo el cuerpo de Sofía se tensaba con cada paso que dábamos de regreso al círculo de burlas, cómo su mano apretaba la mía con más fuerza, cómo cada fibra de su ser quería correr en dirección contraria. Lo que voy a pedirte va a parecer imposible, le dije deteniéndome justo antes de llegar al centro del patio. Va a requerir que confíes en mí completamente, incluso cuando tu mente te diga que es una locura, incluso cuando el miedo te grite que no lo hagas. Me arrodillé frente a ella de nuevo, mirándola directamente a los ojos. Necesito que camines hasta el centro de ese círculo, donde todos puedan verte, y que levantes tu rostro al cielo. Y entonces, necesito que abras tu boca y dejes que salga lo que yo voy a poner dentro de ti. Vi cómo sus ojos se llenaban de pánico puro. Negó con la cabeza violentamente, retrocediendo un paso, señalando su garganta con desesperación. No puedo, no puedo, no puedo. Pude escuchar sus pensamientos gritando. Si abro mi boca y no sale nada, si me quedo ahí parada en silencio mientras todos se ríen aún más, si esto es solo una mentira cruel, me voy a morir. Prefiero quedarme en mi silencio, seguro que intentar y fallar frente a todos. Sostuve sus manos con firmeza y las coloqué sobre mi corazón. Sofía, sé que tienes miedo. Sé que cada vez que has intentado hablar en tu vida, lo único que ha salido es silencio. Sé que cada vez que has abierto tu boca esperando un sonido, el vacío te ha golpeado como una bofetada. Pero hoy es diferente. Acerqué mi frente a la suya. Hoy no vas a hablar con tu voz. Vas a cantar con la mía. Ella seguía negando, lágrimas corriendo por sus mejillas, su cuerpo temblando como una hoja en el viento. Pero yo podía ver algo más en sus ojos también. Algo pequeño pero real. Una chispa de curiosidad. Una semilla diminuta de qué tal sí. Porque en el fondo de su corazón, en ese lugar donde guardaba todos sus sueños imposibles, siempre había querido cantar. Había escuchado a su madre cantar mientras cocinaba. Había visto a los niños en la escuela cantar el himno nacional cada lunes, y ella siempre había estado ahí, con la boca cerrada,
imaginando cómo se sentiría tener una melodía saliendo de su garganta en lugar de solo silencio. ¿Recuerdas la canción que tu abuela comenzó a cantarte?, le pregunté suavemente. Vi cómo sus ojos se iluminaban un poco, recordando. Esa melodía no era de este mundo, Sofía. Era una canción del cielo, y tu abuela solo pudo cantar el principio porque no era el momento todavía, pero ahora sí lo es. Ahora es el momento de que el mundo escuche la canción completa, y tú vas a ser quien la cante. Le solté las manos y coloqué mis palmas sobre sus mejillas, obligándola a mirarme directamente. Te voy a pedir algo más. Después de que cantes, después de que todos escuchen tu voz por primera vez, quiero que camines hasta donde está tu muñeca, la recojas del suelo y se la entregues a Diego. Con amor, sin enojo, sin venganza, solo amor. Vi cómo sus ojos se abrían enormes, confundidos, casi ofendidos. ¿Cómo podía pedirle eso? ¿Cómo podía pedirle que le diera su tesoro más preciado al niño que más la había lastimado? Era demasiado. Era imposible. No era justo. Lo sé, le dije, leyendo cada uno de sus pensamientos. Sé que no es justo. Sé que él no lo merece. Pero necesito que entiendas algo fundamental sobre cómo funciona el amor verdadero, Sofía. El amor no se da solo a quienes lo merecen. Se da especialmente a quienes más lo necesitan. Y Diego, aunque no lo parezca, necesita tu amor más de lo que tú necesitas esa muñeca. Pude ver la batalla que se libraba dentro de ella. Cada parte de su ser gritaba que no, que eso era pedirle demasiado, que ya había sufrido suficiente, que se merecía justicia, no generosidad. Pero entonces algo cambió en su mirada. Pensó en su abuela, en cómo Rosa siempre había sido amable incluso con las personas que la trataban mal, en cómo le había enseñado que la verdadera fortaleza no estaba en devolver el golpe, sino en responder con amor cuando todo tu cuerpo quiere responder con odio. Lentamente, muy lentamente, asintió con la cabeza. Era un sí tembloroso, frágil, lleno de duda, pero era un sí. Cerré mis ojos y sonreí, porque ese pequeño acto de obediencia, ese salto de fe del tamaño de un grano de mostaza, era todo lo que el cielo necesitaba para moverse. Coloqué mi mano sobre su garganta, sintiendo las cuerdas vocales que nunca habían vibrado, sintiendo los músculos que nunca se habían activado correctamente, sintiendo todo el sistema neurológico que nunca había conectado los pensamientos con los sonidos. Y hablé palabras que solo ella podía escuchar en su espíritu. Yo soy quien formó tu garganta en el vientre de tu madre. Yo soy quien diseñó cada cuerda vocal, cada músculo, cada nervio. Y aunque el mundo piensa que están rotos, yo sé que siempre estuvieron esperando este momento exacto para cumplir el propósito para el que fueron creados. Sentí como algo se activaba dentro de ella, como si un interruptor que había estado apagado durante 7 años finalmente se encendiera. No era una sanación instantánea y espectacular como las personas imaginan. Era algo más sutil, más profundo. Era como si todas las piezas que siempre habían estado ahí finalmente supieran cómo trabajar juntas, como si la conexión que faltaba entre su cerebro y su voz finalmente se estableciera, como si un río que había estado bloqueado durante años finalmente encontrara su cauce. Ahora, le dije, señalando hacia el centro del patio donde Diego y los otros seguían sin notar nuestra presencia, camina hasta ahí. Levanta tu rostro, abre tu boca y confía en mí. Sofía respiró hondo, tan hondo que sentí cómo todo su pecho se expandía. Luego, con pasos temblorosos pero decididos, comenzó a caminar. Yo caminé invisible junto a ella, mi mano sobre su hombro, llenándola de una paz que superaba todo entendimiento, de un valor que no venía de ella misma, sino de algo mucho más grande que ella. Observé cómo Sofía caminaba paso a paso hacia el centro del círculo, su cuerpo pequeño temblando pero sin detenerse, sus ojos fijos en el cielo, como si estuviera viendo algo que nadie más podía ver. Diego fue el primero en notarla, dejando de reír para mirarla con una mezcla de sorpresa y desprecio. Los otros niños se callaron también, formando un círculo más cerrado alrededor de ella, esperando el momento perfecto para lanzar la siguiente burla, para reírse de la niña muda que se atrevía a ponerse en el centro de su atención. Miren, la mudita quiere decirnos algo.
Se burló Diego y los otros rieron. Pero había algo diferente en el ambiente ahora, algo que ellos no podían entender, pero que yo podía sentir perfectamente. Era como si el aire mismo se hubiera vuelto más denso, más cargado, como si cada átomo del universo estuviera conteniendo la respiración, esperando lo que estaba por suceder. Coloqué mis manos sobre los hombros de Sofía desde atrás, invisible para todos excepto para ella, que podía sentir mi presencia como fuego cálido recorriendo su espalda. Ella cerró los ojos por un momento, respiró profundo una vez más, y luego los abrió mirando directamente hacia arriba, hacia el cielo brillante de mediodía. Y entonces lentamente abrió su boca. Por un segundo no pasó nada. Pude sentir el pánico empezando a trepar por su garganta. El pensamiento de sabía que esto era mentira. Sabía que no podía. Pero antes de que el miedo la consumiera completamente, puse mi aliento en su boca, puse mi voz en su garganta, puse la melodía del cielo en sus cuerdas vocales que nunca habían cantado. Y comenzó. La primera nota que salió de la boca de Sofía no era de este mundo. Era clara como cristal, pura como agua de manantial, y tan hermosa que atravesó el aire del patio como una flecha de luz. Vi cómo los ojos de Diego se abrían enormes, cómo su boca se abría en shock absoluto, cómo la burla moría en sus labios sin pronunciarse. Los otros niños se quedaron paralizados, sus risas transformándose en silencio total. Pero eso era solo el comienzo. La segunda nota llegó más fuerte, más segura, y luego una tercera, y entonces Sofía comenzó a cantar la melodía completa que su abuela había empezado en su lecho de muerte. Era una canción sin palabras al principio, solo vocalizaciones puras que subían y bajaban en escalas que no existían en ninguna partitura humana. Pude sentir cómo su cuerpo se relajaba, cómo el shock de escuchar su propia voz por primera vez la golpeaba como una ola, pero la sostuve firme, manteniéndola de pie, guiándola a través de cada nota. La canción comenzó a tener palabras entonces, palabras en un idioma que nadie en ese patio conocía, pero que todos podían entender con el corazón. Palabras sobre amor que nunca abandona, sobre esperanza que nunca muere, sobre un Dios que ve a los invisibles y escucha a los mudos. La voz de Sofía llenaba ahora todo el espacio, rebotando contra las paredes del edificio, subiendo hacia el cielo, penetrando en el corazón de cada persona que la escuchaba. Vi cómo la maestra Gabriela soltaba su celular, cómo sus manos temblaban y las llevaba a su boca, cómo lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas sin que ella entendiera por qué. El director Morales salió corriendo de su oficina, bajando las escaleras de 2 en 2, pero cuando llegó al patio se quedó paralizado, incapaz de moverse, con lágrimas empapando su camisa. Otros maestros salieron de sus salones, atraídos por el sonido imposible. Algunos niños comenzaron a llorar sin saber por qué, sintiendo algo en sus pechos que nunca habían sentido antes, algo sagrado que no tenía nombre, pero que los atravesaba hasta los huesos. Y entonces escuché mi propia voz uniéndose a la de ella. No la escondí esta vez. Dejé que todos la escucharan. Una segunda voz masculina profunda y antigua que armonizaba perfectamente con la voz cristalina de Sofía, creando una melodía de 2 partes que sonaba como si el cielo y la tierra finalmente estuvieran cantando juntos después de siglos de separación. Algunos de los adultos cayeron de rodillas. Diego dejó caer la muñeca de trapo y se llevó las manos al pecho, confundido por el dolor dulce que sentía ahí, por las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos sin su permiso. La canción continuó por lo que parecieron horas, pero fueron solo 3 minutos. 3 minutos en los que el tiempo se detuvo, en los que cada persona en ese patio fue tocada por algo que superaba toda explicación racional, en los que lo invisible se hizo visible y lo imposible se hizo real. Y cuando la última nota finalmente se desvaneció en el aire, un silencio absoluto cayó sobre la escuela. Sofía abrió los ojos lentamente, como si estuviera despertando de un sueño. Se llevó las manos a la garganta, tocándola con incredulidad, sintiendo las vibraciones que acababan de salir de ella. Sus labios temblaban, tratando de formar palabras, tratando de entender qué había pasado. Se volteó hacia donde yo estaba parado.
sus ojos llenos de lágrimas y de una pregunta que ya no podía contener. ¿Quién eres tú? Las palabras salieron de su boca en un susurro ronco pero claro. Las primeras palabras habladas que había pronunciado en toda su vida. ¿Quién eres tú de verdad? Me arrodillé frente a ella una última vez, dejando que todos me vieran ahora, permitiendo que mi forma se volviera completamente visible. Algunos gritaron al verme aparecer de la nada, otros simplemente se quedaron mirando con la boca abierta. Pero yo solo tenía ojos para Sofía, para esta niña valiente que había confiado en mí cuando todo en su experiencia le decía que no lo hiciera. Soy quien siempre ha estado contigo. Sofía, le dije suavemente limpiando sus lágrimas con ternura. Soy quien escuchó cada oración silenciosa que elevaste desde tu corazón. Soy quien guardó cada lágrima que lloraste en la oscuridad. Soy quien prometió a tu abuela Rosa que cuidaría de ti y siempre cumplo mis promesas. Coloqué mi mano sobre su corazón. Soy el camino, la verdad y la vida. Pero para ti, mi pequeña, soy simplemente tu amigo que nunca te abandonará. El que te dio voz cuando el mundo dijo que nunca la tendrías. El que te enseñó que tu silencio nunca fue debilidad, sino preparación para este momento. Vi cómo sus ojos se llenaban de comprensión, cómo todo su cuerpo comenzaba a temblar de nuevo, pero esta vez no de miedo, sino de algo mucho más grande. Se llevó las manos a la boca sollozando, cayendo de rodillas frente a mí. Jesús, susurró, y la forma en que pronunció mi nombre hizo que cada ángel en el cielo se detuviera a escuchar. Eres Jesús. La abracé contra mi pecho mientras lloraba. Este llanto más profundo que todos los anteriores. Este llanto de alguien que finalmente entiende que nunca estuvo sola, que cada momento de dolor tuvo un propósito, que su historia no terminó en tragedia, sino que apenas estaba comenzando. Ahora, le susurré al oído, ve y recoge tu muñeca y entrégasela a Diego con amor. Sofía se separó de mí lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de su mano. Pude ver la lucha interna en sus ojos, recordando lo que le había pedido hacer, recordando que ahora tenía que caminar hasta Diego y entregarle su tesoro más preciado al niño que la había lastimado. Pero asintió, respiró hondo y se puso de pie con piernas temblorosas. Caminó despacio hasta donde la muñeca de trapo yacía en el suelo, pisoteada y sucia. Se agachó y la recogió con ternura, sacudiéndole el polvo, acomodándole el vestidito que su abuela había cosido con tanto amor. La besó en la frente de tela, susurrándole algo que solo ella y la muñeca podían escuchar. Una despedida que pesaba como plomo, pero que también liberaba como alas. Diego estaba de pie a unos metros de distancia, paralizado, con lágrimas todavía corriendo por sus mejillas, sin entender qué le estaba pasando. ¿Por qué su pecho dolía de esa manera extraña? ¿Por qué de repente todos sus pensamientos crueles se sentían como veneno en su propia boca? Cuando Sofía comenzó a caminar hacia él, retrocedió un paso asustado, esperando castigo, esperando que gritara, esperando que le dijera todo lo que se merecía escuchar. Pero Sofía no gritó. Se detuvo frente a él y extendió la muñeca hacia él con ambas manos, como si estuviera ofreciendo algo sagrado. «Para ti», dijo con su voz nueva, todavía ronca, todavía insegura, pero real, porque todos necesitamos saber que somos amados, incluso cuando no nos portamos bien. Vi cómo Diego se derrumbaba completamente. Cayó de rodillas y comenzó a sollozar de una manera que nunca había llorado en sus 9 años de vida, un llanto que venía de un lugar profundo donde guardaba su propio dolor, su propio miedo, su propia soledad que escondía detrás de crueldad. Tomó la muñeca con manos temblorosas y la apretó contra su pecho, como si fuera lo más valioso del mundo. «Lo siento», lloró. «Lo siento, lo siento, lo siento». Sofía se arrodilló junto a él y en un gesto que hizo que mi corazón se expandiera con orgullo, lo abrazó. Abrazó al niño que la había atormentado, al niño que había liderado las burlas, al niño que le había arrebatado su única posesión preciada. Y en ese abrazo pude ver cómo algo se rompía en Diego, como las paredes que había construido alrededor de su corazón se desmoronaban, cómo el amor que nunca había recibido en su propia casa, finalmente encontraba un camino hacia adentro a través de los brazos de una niña de 7 años que acababa de aprender a perdonar.
Me puse de pie y miré alrededor del patio. Todos los que habían presenciado lo que acababa de suceder estaban cambiados. Pude ver en sus rostros que algo fundamental había sido removido en lo profundo de sus almas, que este no era un momento que pudieran explicar con lógica, pero que sabían con certeza absoluta que habían tocado algo divino. La maestra Gabriela lloraba de rodillas, pidiendo perdón por todas las veces que había mirado hacia otro lado. El director Morales tenía su rostro entre sus manos temblando, pero sabía que mi tiempo aquí estaba terminando. Caminé hasta donde Sofía y Diego seguían abrazados y coloqué mi mano sobre las cabezas de ambos. «Es hora de que me vaya», dije suavemente, y vi cómo Sofía levantaba la cabeza bruscamente, sus ojos llenándose de pánico. «No», dijo, y fue la primera vez que usó su voz para protestar, para exigir. Se puso de pie rápidamente y me agarró de la túnica con ambas manos. «No puedes irte. Acabas de llegar. Acabas de darme mi voz. No puedes dejarme ahora». Las lágrimas comenzaron a caer de nuevo, desesperadas. «¿Qué voy a hacer sin ti? ¿Cómo voy a saber que esto fue real y no un sueño?» Me arrodillé y tomé su rostro entre mis manos, obligándola a mirarme. «Escúchame con mucha atención, mi niña valiente. Tengo que partir con mi cuerpo, pero nunca me iré de tu lado. ¿Sabes por qué?». Ella negó con la cabeza, sollozando. «Porque ahora que no me puedes ver con tus ojos, vas a aprender a verme con tu corazón. Y eso es mucho más poderoso. Pero te voy a extrañar», lloró. «Quiero verte. Quiero saber que estás aquí». Sonreí y sequé sus lágrimas. «Vas a verme, Sofía. Me vas a ver cada vez que uses tu voz para defender a alguien que no puede defenderse solo. Me vas a ver cada vez que elijas amar a alguien que te lastima. Me vas a ver en los ojos de tu madre cuando te mire con orgullo. Me vas a ver en la sonrisa de cada persona que toques con tu bondad». Coloqué mi mano sobre su corazón. «Y cada vez que sientas este calor aquí dentro, este fuego suave que te llena de paz, sabrás que estoy contigo». Busqué en el bolsillo de mi túnica y saqué una piedra pequeña, del tamaño de una moneda, lisa y blanca como la nieve. La coloqué en la palma de su mano y cerré sus dedos alrededor de ella. «Guarda esto. Cuando te sientas sola, cuando dudes de que esto realmente pasó, sostén esta piedra y cierra los ojos. Se va a calentar en tu mano y vas a sentir mi presencia. Es mi promesa para ti». Sofía apretó la piedra contra su pecho, llorando pero asintiendo, entendiendo aunque doliera, aceptando aunque quisiera aferrarse a mí y nunca dejarme ir. «¿Vas a volver?», preguntó con voz temblorosa. «Nunca me he ido, pequeña. Solo voy a estar en lugares donde no puedes verme todavía. Pero un día, cuando tu vida en la tierra termine, me vas a ver de nuevo cara a cara, y tu abuela Rosa estará ahí también. Y ella va a querer escucharte cantar esa canción completa que empezó a enseñarte». Le di un último beso en la frente. «Hasta entonces tienes una misión. Cada semana quiero que uses tu voz para hablar con alguien que se sienta invisible, como tú te sentías. Cuéntales tu historia. Dales esperanza. Sé mis manos y mi voz en este mundo». Me puse de pie y comencé a retroceder lentamente. Mi forma empezaba a volverse translúcida, como luz disolviéndose en luz. Diego se puso de pie también, todavía sosteniendo la muñeca, y gritó: «Gracias». Su voz se quebró en esa palabra, pero yo asentí hacia él sonriendo, dejándole saber que su arrepentimiento era real y que su vida también acababa de cambiar para siempre. «Recuerden esto», dije como últimas palabras, mi voz resonando en todo el patio, aunque mi cuerpo ya casi había desaparecido. «El amor siempre gana, siempre. No importa cuánto tarde, no importa cuán imposible parezca. El amor siempre, siempre gana». Y entonces desaparecí. Observé desde lo invisible cómo Sofía se quedó parada en el centro del patio, sosteniendo la piedra blanca contra su pecho, mirando el lugar donde yo había estado hace apenas segundos. Las lágrimas seguían cayendo por sus mejillas, pero había algo diferente en su postura ahora, algo más firme, más seguro. Acababa de perder la presencia física de alguien que amaba, pero había ganado algo mucho más grande: la certeza absoluta de que nunca estaba sola. 3 semanas pasaron. Pude ver cada momento de esos 21 días como si estuviera parado junto a ella, porque en realidad lo estaba, aunque ahora de maneras que sus ojos no podían percibir.
La primera mañana después de mi visita, Sofía se despertó con pánico, tocándose la garganta con desesperación, preguntándose si todo había sido un sueño cruel. Pero cuando abrió la boca y dijo «Buenos días, mamá», su madre Patricia soltó la taza de café que estaba sosteniendo, rompiéndose en 1000 pedazos contra el suelo de la cocina, y cayó de rodillas llorando de una manera que llevaba años conteniendo. La escuela se convirtió en un lugar completamente diferente. La historia de lo que había pasado ese día de recreo se esparció como fuego, aunque nadie podía explicarlo de manera que tuviera sentido lógico. Los niños que habían presenciado la canción no podían hablar de otra cosa. Algunos padres no les creyeron, pensando que eran historias exageradas de niños con imaginación demasiado activa. Pero los que habían estado ahí, los que habían escuchado las dos voces cantando juntas, sabían con cada célula de su ser que algo imposible y sagrado había sucedido. Pero entonces llegó el primer verdadero test de si la transformación de Sofía era real o superficial. Una tarde, durante la clase de matemáticas, un niño nuevo llegó a la escuela. Se llamaba Mateo, tenía 8 años y usaba lentes gruesos que lo hacían ver como un búho asustado. En su primera hora de clase, 2 niños mayores comenzaron a burlarse de él, llamándolo Cuatro Ojos, empujando sus libros al suelo, riendo mientras él trataba de recogerlos con manos temblorosas. Pude sentir la batalla que se libraba dentro de Sofía cuando vio lo que estaba pasando. Una parte de ella, la parte que todavía recordaba el dolor de ser la víctima, quería esconderse, quería mirar hacia otro lado como todos los adultos habían hecho con ella durante años. Era más fácil, era más seguro, pero entonces su mano fue automáticamente a su bolsillo, donde guardaba la piedra blanca que yo le había dado, y cuando sus dedos la tocaron, sintió ese calor familiar que le recordaba que yo estaba ahí, que ella no estaba sola, que tenía una misión que cumplir. Se puso de pie. Su corazón latía tan fuerte que podía escucharlo desde donde yo observaba en lo invisible. Caminó hasta donde los niños mayores acorralaban a Mateo y con voz clara, aunque temblorosa, dijo algo que cambió todo. «Déjenlo en paz». Los 2 niños mayores se voltearon a mirarla, sorprendidos. Uno de ellos, un niño llamado Carlos, se rió. «¿Y qué vas a hacer tú, mudita?». Pero entonces recordó, y su risa murió en sus labios. Todos en la escuela sabían lo que había pasado con la niña muda. Todos habían escuchado las historias. «Espera, ¿tú eres la que...?» «Sí, soy yo», dijo Sofía con más fuerza ahora, poniéndose entre Mateo y los bullies. «Sé lo que se siente que se burlen de ti. Sé cómo duele, y no voy a dejar que le hagan eso a alguien más». Extendió su mano hacia Mateo sin voltear a verlo. «Ven conmigo. Vamos a almorzar juntos». Vi cómo Mateo tomaba su mano con incredulidad, cómo los 2 niños mayores retrocedían sin saber qué decir, como otros 3 niños que habían estado observando la escena se acercaban ahora también, formando un grupo protector alrededor de Mateo. Uno de ellos era Diego, todavía cargando la muñeca de trapo en su mochila, como un recordatorio de su propia transformación. Esa tarde, después de clases, Sofía se sentó con Mateo en una banca del parque. Pude escuchar su conversación completa. Ella le contó su historia, cada parte dolorosa, cada momento de burla, cada noche llorando. Y cuando terminó, le dijo algo que hizo que mi corazón se expandiera de orgullo. «Hay alguien que te ve, Mateo. Aunque sientas que estás solo, aunque pienses que nadie entiende tu dolor, hay alguien que estuvo ahí conmigo en mi peor momento, y está aquí contigo ahora también. Su nombre es Jesús, y Él nunca abandona a los que sufren». Mateo lloró en su hombro, y Sofía lo abrazó con la misma ternura con la que yo la había abrazado a ella. Y en ese momento pude ver cómo el amor se multiplicaba, cómo una chispa se convertía en 2, cómo mi presencia se extendía a través de las manos y la voz de una niña valiente que había elegido convertir su dolor en propósito. Observé cómo pasaban 18 meses desde aquel día en el patio. La escuela primaria. Benito Juárez se había transformado en algo que nadie hubiera podido imaginar. Sofía ahora tenía 9 años, y su voz ya no temblaba cuando hablaba. La usaba todos los días con propósito, con intención, con amor. Lo que comenzó como un grupo pequeño de niños que se cuidaban unos a otros,
creció hasta convertirse en algo mucho más grande. Sofía, Diego y Mateo formaron lo que llamaron el Círculo de Amigos, un grupo donde cualquier niño que se sintiera solo, asustado o rechazado podía llegar y encontrar brazos abiertos. Cada miércoles durante el recreo, se sentaban en el mismo lugar donde yo había aparecido, y Sofía contaba su historia una y otra vez, nunca cansándose de compartir cómo había recibido su voz, cómo había aprendido que el amor siempre gana. Diego se había convertido en el protector más feroz de los niños vulnerables. El mismo niño que antes lideraba las burlas, ahora era el primero en interponerse cuando veía injusticia. Todavía guardaba la muñeca de trapo en su casa, en un lugar especial en su repisa, y cada vez que sentía tentación de volver a sus viejos patrones crueles, la miraba y recordaba el día que aprendió lo que significaba ser amado cuando no lo merecía. Mateo había traído a 5 niños más al círculo, niños que también usaban lentes, niños con aparatos en los dientes, niños con problemas de aprendizaje, niños que por cualquier razón no encajaban en los estándares crueles que los niños pequeños crean. Y cada uno de ellos había escuchado la historia de Sofía. Cada uno había sido tocado por algo que no podían explicar, pero que cambiaba todo. La maestra Gabriela renunció a su puesto en la escuela 3 meses después de mi visita. Pude ver cómo la culpa la consumía cada noche, cómo no podía mirarse al espejo sin recordar todas las veces que había ignorado el sufrimiento de un niño porque era más cómodo no involucrarse. Se fue a trabajar a un refugio para niños en situación de calle, donde dedicaba cada hora de cada día a asegurarse de que ningún niño volviera a sentirse invisible bajo su cuidado. El director Morales implementó nuevas políticas en toda la escuela. Reuniones semanales sobre empatía y bondad. Capacitación obligatoria para maestros sobre cómo detectar y detener el bullying. Pero lo más importante, creó un espacio donde los niños podían compartir sus historias sin miedo, donde ser diferente era celebrado en lugar de castigado. Pude ver cómo la madre de Sofía, Patricia, finalmente encontraba paz. Durante años había cargado con la culpa de que su hija no pudiera hablar, preguntándose qué había hecho mal durante el embarazo, si había comido algo incorrecto, si había sido castigada por algún pecado que no recordaba. Pero cuando Sofía le contó toda la historia, cuando le explicó que su silencio nunca había sido un error sino una preparación, Patricia finalmente pudo perdonarse a sí misma y ver el milagro en lugar de la tragedia. Y cada noche, sin falta, Sofía sostenía la piedra blanca antes de dormir. Se calentaba en su mano como siempre lo hacía, y ella sonreía, susurrando, «Sé que estás aquí. Gracias por nunca dejarme». Y yo estaba ahí, invisible pero presente, orgulloso de esta pequeña guerrera que había tomado su dolor y lo había convertido en un faro de esperanza para todos los que la rodeaban. La canción que había salido de su garganta ese día nunca se repitió exactamente de la misma manera, pero su eco continuaba resonando en los corazones de todos los que la habían escuchado, recordándoles que lo imposible era posible, que el amor siempre encuentra un camino, y que nadie, absolutamente nadie, está jamás verdaderamente solo. Y ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, quiero preguntarte algo. ¿Alguna vez te has sentido como Sofía? ¿Has sentido que tu voz no importa, que nadie te ve, que estás completamente solo en medio de una multitud? ¿Has cargado con un dolor tan profundo que ni siquiera sabes cómo expresarlo? Déjame decirte algo que necesitas escuchar ahora mismo. Yo te veo. Siempre te he visto. Cada lágrima que has derramado en secreto. Cada noche que has llorado preguntándote si alguien se preocupa. Cada momento en que has sentido que tu vida no tiene propósito. He estado ahí. Siempre he estado ahí. Tu silencio no es un castigo. Tu dolor no es el final de tu historia. Es la preparación para algo hermoso que todavía no puedes ver, pero que yo ya tengo planeado para ti. Y así como le di voz a Sofía cuando más la necesitaba, voy a darte exactamente lo que necesitas en el momento perfecto. Solo necesito que confíes en mí, incluso cuando no entiendas, incluso cuando duela, incluso cuando parezca que he olvidado tu nombre. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste algo moverse dentro de ti mientras la escuchabas,
Comparte conmigo en los comentarios qué parte te llegó más profundo. Tu historia importa. Tu dolor importa. Y quiero que sepas que no estás solo. Suscríbete a este canal para más historias que tocan el alma y activa las notificaciones. Comparte este video con alguien que necesite recordar que siempre hay esperanza, que el amor puede transformar cualquier situación, que los milagros no han dejado de existir. Recuerda esto y grábalo en tu corazón. Donde hay amor verdadero, ahí estoy yo. En cada acto de bondad, en cada gesto de compasión, en cada momento que eliges perdonar en lugar de guardar rencor, ahí me encontrarás. Camino contigo en tus días más oscuros, celebro contigo en tus victorias, y sostengo tu corazón cuando sientes que se está rompiendo. Nunca, nunca estás solo. Siempre, para siempre. Nos vemos en la próxima historia.